Hay tres personas involucradas en esta historia, pero aprenderás sobre la tercera más adelante. Por ahora, déjame contarte sobre mi esposa y yo. Soy un hombre directo, sin tonterías. Siempre he creído en hacer las cosas bien con mis propias manos. Me enorgullezco de mi trabajo y de la vida que he construido. No creo en tomar atajos y tengo principios estrictos en cuanto a confianza, lealtad y trabajo duro. Mi esposa, por otro lado, siempre fue del tipo que necesitaba afecto y reafirmación. Le gustaba la atención, y, aunque yo proveía para ella e hice lo mejor que pude, ella tenía una forma de desear más. Es amigable, extrovertida y social, a veces demasiado social para mi gusto. Siempre tenía un grupo de amigos alrededor, lo cual toleraba aunque prefería una vida más tranquila. Nuestro matrimonio se construyó sobre una base que pensé que era de respeto mutuo. Yo proporcionaba seguridad y estabilidad. Ella aportaba calidez y energía social. Teníamos un entendimiento, o al menos eso pensaba. Yo manejaba el lado práctico y técnico de las cosas mientras ella se encargaba del aspecto social de nuestras vidas. Era un equilibrio que parecía funcionar para nosotros. Pero aquí está la cosa. Siempre había esta sensación de que ella necesitaba más de lo que yo podía darle. Aparté esos pensamientos porque creía en el compromiso. Creo que una vez que estás casado, trabajas en las cosas y no te desvías. Así fui criado y así vivía mi vida. Sabía que ella tenía un pasado, como cualquiera, y no era de los que indagan o profundizan demasiado en eso. Hablaba de algunas personas de vez en cuando, viejos amigos y demás, pero nunca presté mucha atención. Pensé que lo que importaba era nuestra vida juntos ahora, no lo que pasó antes. Poco sabía que estos detalles aparentemente pequeños, su necesidad de atención, su naturaleza social y mi estricta adherencia a la rutina, jugarían un papel crucial en cómo se desarrollaron las cosas. Pero por ahora, eso es todo lo que necesitas tú saber. Antes de casarme, construí mi propia casa, o más bien, planifiqué y supervisé su construcción. El lugar donde está solía ser una casa vieja y quemada. La hice demoler y me aseguré de que todo se reconstruyera desde cero según mi diseño. Cada ladrillo, cada pared, se colocó como yo quería. Me aseguré de que fuera resistente y seguro. Cuando se trataba de seguridad, lo manejé todo yo mismo. Instalé las cámaras, alarmas y reforcé las puertas y ventanas. No iba a confiar en nadie más con eso. No quería errores y sabía exactamente lo que necesitaba para mantener todo seguro. Me enorgullecía conocer cada centímetro de mi casa y cómo funcionaba. Incluso después de casarme, eso nunca cambió. Era mi responsabilidad manejar todos los aspectos técnicos de la casa, ya fuera arreglar algo, actualizar el sistema de seguridad o lidiar con cualquier otro problema de mantenimiento. Nunca permití que nadie más tocara o interfiriera en eso. Mi esposa nunca cuestionó este arreglo. Nunca se involucró en nada relacionado con el lado técnico de la casa. Me dejaba manejar todo, y así lo prefería. Me gustaba tener control total sobre todo. Era mi manera de asegurar que todo permaneciera exactamente como quería. Este arreglo se convirtió en la norma en nuestro matrimonio. Yo me encargaba de la casa y ella no interfería. Era un área de nuestras vidas donde me sentía completamente confiado, mi espacio, mi responsabilidad. Ella no mostraba mucho interés en cómo funcionaban las cosas, y eso estaba bien para mí. Mantenía las cosas simples. Veía la casa como una extensión de mí mismo, mi trabajo, mi esfuerzo, mi espacio de control. Creía que era mi deber como hombre de la casa mantenerla segura y funcionando correctamente. No necesitaba la ayuda ni los consejos de nadie, y ciertamente no los de ella. Ella tenía sus propias responsabilidades y yo las mías. Lo que no me di cuenta en ese momento era cómo esta división de roles jugaría un papel en lo que pasó después. Mi control sobre la casa, mi conocimiento de cada detalle, eventualmente se volvería crucial. Pero en ese momento, simplemente parecía la forma natural de las cosas. Yo tomando el control, ella manteniéndose al margen. Ahora, mirando hacia atrás, entiendo que mi control sobre la casa significaba que también estaba ciego a cosas que ocurrían justo bajo mis narices. Lo que pensé que era seguridad y estructura, más tarde, se convertiría en una herramienta usada contra mí. Pero esa es una historia para después. Hay otro detalle importante sobre el pasado de mi esposa. Mucho antes de que nos casáramos, ella tuvo un exnovio. Este tipo era un completo canalla, del tipo que no respetaba a nadie. Era un abusador, una verdadera pieza de trabajo, e incluso levantó la mano contra ella un par de veces. Ella me lo contó después.
cómo él la controlaba, la aislaba y hacía de su vida un infierno. Cuando escuché todo esto, supe que era un problema desde el principio. En ese momento, ella estaba demasiado asustada para dejarlo por su cuenta. Se sentía atrapada y no veía una salida. Ahí fue cuando intervine. Le di al tipo una paliza que no olvidaría. Dejé claro que si alguna vez se acercaba a ella otra vez, habría más que solo palabras intercambiadas. No iba a dejar que un cobarde la mantuviera con miedo. Después de eso, la ayudé a empacar sus cosas y salir de ese lugar para siempre. Seguimos en contacto después de eso, y una cosa llevó a la otra. Eventualmente empezamos a salir y no mucho después nos casamos. Se sintió como un nuevo comienzo para ambos. Ella parecía aliviada, como si le hubieran quitado un peso de encima. Por un tiempo, fue bueno. Construimos una vida juntos, y ese pasado de ella comenzó a desvanecerse. Pensé que la había protegido. Le había dado una sensación de seguridad que no había conocido antes. En cuanto a su ex, desapareció poco después de nuestro enfrentamiento. No supe de él, y ella tampoco. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Y honestamente, eso estaba bien para mí. Pensé que era solo otro cobarde que sabía cuándo había perdido. La vida parecía seguir adelante, y con él fuera, las cosas se asentaron en lo que parecía una rutina normal para nosotros. En los años que siguieron, ella no lo mencionó mucho. Cada vez que su nombre salía, siempre era de pasada, y pensé que solo estaba dejando el pasado atrás. A veces me decía lo agradecida que estaba de que la ayudé a escapar de esa situación. Lo tomé como una señal de que teníamos algo fuerte, algo real. Para mí, era simple. Había hecho lo que cualquier hombre debería hacer. Protegí a mi esposa y construí una vida para nosotros, donde no tuviera que vivir con miedo. Pensé que ese capítulo de nuestras vidas estaba cerrado, y nunca imaginé que volvería a perseguirnos. Me veía como el tipo que la había rescatado, y creía que eso le daba a nuestra relación una base sólida. Pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo tal vez subestimé cuánto impacto tuvo él en ella. Pensé que había resuelto el problema al deshacerme de él, pero no pensé en el equipaje que ella aún podría llevar. Era un detalle que dejé de lado, pensando que no tenía relevancia para nuestra vida ahora. Resulta que estaba equivocado. Un día, mi esposa se acercó a mí y me dijo que recibió una llamada de una vieja amiga, alguien con quien no había hablado en años. Explicó que era una de sus amigas más cercanas de antaño, alguien con quien solía ser muy unida. No se habían visto en mucho tiempo, y dijo que esta amiga quería ponerse al día, hablar sobre la vida y ver cómo estaban las cosas después de todos estos años. Parecía emocionada por eso. No le di mucha importancia en ese momento. Siempre he sido práctico y creía en darle a las personas su espacio. Si quería reunirse con una vieja amiga y charlar, pensé que era inofensivo. Después de todo, la gente se reconecta todo el tiempo, y si esta persona era tan importante para ella, ¿quién era yo para interponerme? Le dije que claro, que adelante, y lo dejé así. No hice muchas preguntas. Empezó a hablar más y más sobre esta amiga, mencionando cosas que solían hacer juntas cuando eran más jóvenes. Dijo que esta amiga había sido su mejor amiga en ese entonces, alguien en quien confiaba todo. Era como escuchar un capítulo de su vida del que no formaba parte, pero no me molestó. Pensé que era normal que las personas tuvieran su propia historia. Planeó reunirse con esta amiga y podía notar que lo esperaba con ilusión. Estaba toda sonrisas, emocionada por ponerse al día y reconectar. Pensé que tal vez esto era algo bueno, que podría tener un tiempo fuera de la rutina, tener sus propios momentos, y tal vez eso la haría más feliz. Yo tenía mi trabajo, y ella tenía su vida social. Para mí, parecía un equilibrio. Cuando llegó el día, se preparó y se fue. Recuerdo haber pensado lo animada que estaba, más de lo usual. Se me cruzó por la mente que tal vez esta amiga significaba mucho para ella, incluso más de lo que dejaba ver. Pero de nuevo, no vi ninguna razón para indagar en eso. Tenía otras cosas en las que enfocarme, y confiaba en ella. Creía que si ella estaba feliz, entonces todo estaba bien. Después de esa reunión, parecía aún más involucrada en sus conversaciones con esta amiga. Mencionaba pequeños detalles aquí y allá, riendo sobre viejos recuerdos que compartían. Sentía como si esta amiga se estuviera convirtiendo en una parte regular de su vida otra vez, y simplemente lo acepté. Pensé que era inofensivo, solo dos viejas amigas retomando donde lo dejaron. Noté que empezó a hablar por teléfono más a menudo,
pero decía que era solo esta amiga poniéndose al día. Lo dejé pasar. No era mi asunto interferir en sus amistades. Si estaba reconectando con alguien de su pasado, pensé que era natural que quisiera recuperar el tiempo perdido. No vi ninguna razón para cuestionarlo. Lo que no me di cuenta en ese momento era que había más cosas ocurriendo que solo una simple reunión entre amigas. No tenía razones para dudar de ella o sospechar algo. Pensé que todo era tan directo como ella lo hacía parecer. Confiaba en su palabra y lo dejé estar. Pero mirando hacia atrás, veo cómo ese momento fue más significativo de lo que jamás podría haber imaginado. Después de esa primera reunión con su amiga, mi esposa empezó a pasar mucho más tiempo en el teléfono. No era solo una llamada casual aquí o allá, se convirtió en una rutina diaria. Cada vez que llegaba a casa del trabajo, la encontraba hablando por teléfono o recién colgando. Me decía que era su amiga poniéndose al día o solo charlando sobre sus vidas. No le di mucha importancia en ese momento. Tenía mi propio horario que manejar. El trabajo era exigente y a menudo me encontraba quedándome hasta tarde. No era inusual para mí llegar a casa después de que oscureciera, y ella se había acostumbrado a eso con los años. No se quejaba, y yo hacía un esfuerzo por mantener las cosas interesantes para ella. Pequeñas sorpresas aquí y allá, flores o sacarla a pasear cuando tenía tiempo. Pensaba que eso era suficiente para mantener todo funcionando sin problemas. Pero se volvió casi predecible. Cada vez que cruzaba la puerta, ella estaba al teléfono. Me saludaba con la mano y me sonreía, articulando que era su amiga otra vez, y yo asentía, sin pensar nada al respecto. A veces me sentaba y esperaba a que terminara la llamada para que pudiéramos cenar juntos. Otras veces, seguía con mi propia rutina, asumiendo que se uniría a mí cuando terminara. Me pareció extraño cuando empezó a salir de la habitación para tomar estas llamadas. Nunca solía hacer eso. Dijo que era porque no quería distraerme o perturbar la paz, pero lo encontré raro. Aún así, no quería parecer controlador o sospechoso, así que lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que todos necesitan su propio espacio y privacidad, y si esta amiga era tan importante para ella, estaba bien. A medida que pasaban las semanas, noté que parecía iluminarse cada vez que estaba al teléfono. Sonreía, reía y estaba completamente comprometida. Era una energía diferente a cuando estaba conmigo, casi como si estuviera más viva en esos momentos. Lo descarté, convenciéndome de que solo estaba reconectando con alguien que la conocía desde el pasado. Pensé que tal vez era bueno para ella tener ese tipo de amistad otra vez. Hubo veces en que sugerí que hiciéramos algo juntos cuando llegaba a casa, como ver una película o dar un paseo, pero ella me decía que estaba demasiado cansada o que necesitaba terminar una llamada. No quería presionarla, así que simplemente lo acepté. Me acomodaba, a veces poniéndome al día con el trabajo, otras veces buscando formas de ocuparme mientras ella estaba ocupada. Pensé que eventualmente volvería a la normalidad. Una noche decidí sorprenderla con la cena, pensando que sería un gesto agradable. Llegué a casa con comida para llevar de su lugar favorito, pero cuando entré, estaba al teléfono otra vez, esta vez con la puerta cerrada. Toqué y anuncié que tenía la cena, y ella rápidamente terminó la llamada. Actuó emocionada y agradecida, pero había algo extraño en lo rápido que colgó. Me hizo pausar por un segundo, pero no dije nada. Con el tiempo, las llamadas telefónicas no pararon, solo parecían aumentar. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. Sentía como si ella estuviera viviendo una vida separada, una en la que no formaba parte. Aún así, no presioné el tema. Confiaba en ella y me dije a mí mismo que esto era solo una fase, que eventualmente las cosas volverían a ser como antes. Pero en el fondo, no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Una noche, de la nada, mi esposa empezó a pedirme que recogiera víveres de camino a casa desde el trabajo. Era extraño porque usualmente íbamos de compras juntos, convirtiéndolo en una rutina que compartíamos. Siempre hacíamos una lista e íbamos juntos, eligiendo lo que necesitábamos para la semana. Pero esta vez, insistió en que era más fácil para mí agarrar algunas cosas después del trabajo, en lugar de hacerlo juntos. Le pregunté por qué el cambio repentino. Me dijo que era para ahorrar tiempo y hacer las cosas más eficientes, para no tener que salir otra vez una vez que estuviera en casa. Dijo que sería más conveniente para ambos, y que así podríamos pasar más tiempo juntos cuando regresara. No entendí del todo por qué se había convertido en un problema, pero acepté su explicación. Pensé que tal vez solo estaba tratando de ser práctica. Se convirtió en algo regular.
Me enviaba por texto una lista de artículos pequeños: leche, pan u otras cosas básicas que necesitábamos. Al principio, no le di mucha importancia, pero a medida que seguía ocurriendo, empecé a notar que era casi todas las noches. Sentía como si ella estuviera tratando de mantenerme fuera de la casa un poco más. Pero aparté esos pensamientos. No quería crear un problema de la nada. Una noche, mientras estaba en la tienda agarrando los artículos habituales que ella había pedido, recibí una llamada. Era de uno de mis vecinos, un tipo que nunca me gustó particularmente. Tenía una reputación por hacer chistes malos y ser el tipo de persona con la que preferirías no relacionarte. Casi ignoré la llamada, pero algo me dijo que la contestara. Seguí con eso, recogiendo los víveres como ella pedía. Era extraño, pero pensé que si hacía las cosas más fáciles, podía hacerlo. No lo cuestioné más porque no era como si estuviera pidiendo algo irrazonable, solo cosas pequeñas como leche, pan o productos de limpieza. Pero en el fondo de mi mente, no podía deshacerme de lo diferente que era esto de nuestra rutina habitual. Con el tiempo, sentía como si estas peticiones se estuvieran volviendo demasiado regulares. Cada 2 días, había una nueva lista, y cada vez me encontraba conduciendo a la tienda, agarrando lo que ella necesitaba. Casi sentía como si me estuvieran enviando a hacer mandados solo para mantenerme ocupado. Pero no dije nada. No quería iniciar una discusión o parecer sospechoso cuando no tenía razones para estarlo. Pensé que tal vez era solo una fase, algo que pasaría. A pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, empecé a notar lo perfectamente sincronizadas que estaban estas peticiones. Cada vez que me pedía que pasara por la tienda, era justo después del trabajo, cuando normalmente estaría llegando a casa. Era como si supiera exactamente cuándo atraparme, asegurándose de que estuviera fuera de la casa en ese momento específico. Sentía una creciente inquietud, pero aún me decía a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Después de todo, eran solo víveres, nada más, ¿verdad? Una noche, estoy en medio de otro turno tardío cuando suena mi teléfono. Es mi vecino, un tipo del que nunca he sido muy fan. Es el tipo que siempre tiene algún chiste subido de tono o comentario, como si no pudiera tomar nada en serio. Casi ignoré la llamada, pero algo me hizo contestar, pensando que lidiaría con cualquier tontería que tuviera que decir y seguiría adelante. Empieza diciéndome que ha notado un sedán estacionándose fuera de mi casa cuando no estoy. Ya estoy irritado, esperando otro de sus chistes estúpidos, pero continúa diciendo que ha visto a un tipo salir del coche y entrar en mi casa. Según él, ha visto esto suceder más de una vez, y aquí está lo más impactante. Dice que nunca ha visto al tipo salir. Siento mi temperamento subir. Le digo que deje de molestarme porque no estoy de humor para sus basura, pero él insiste, diciendo que pensó que debería saberlo, ya que sigue ocurriendo cuando no estoy en casa. La forma en que lo dice, casi como si estuviera intentando actuar preocupado, solo me hace más sospechoso. Empiezo a preguntarme si solo está inventando esto para su propia diversión, intentando provocar una reacción en mí. Cuanto más habla, más molesto me pongo. He oído muchas de sus historias antes, y siempre están diseñadas para meterse bajo tu piel o hacerte sentir como idiota. Esto no se siente diferente. Le digo que no tengo tiempo para su basura y que sé que me está tomando el pelo. Cuelgo antes de que pueda decir algo más, sintiendo una mezcla de enojo y frustración. Mientras estoy ahí sentado, se me cruza por la mente que tal vez está intentando molestarme porque está aburrido o tal vez está resentido por algo. Nunca nos hemos llevado bien, y siempre he encontrado su humor ofensivo. Esto podría ser fácilmente otra de sus bromas enfermas, y me digo a mí mismo que no le dé más vueltas. Pero después de colgar, la conversación persiste en mi cabeza. Intento sacudírmela, convenciéndome de que es solo un montón de basura, pero hay una pequeña parte de mí que se siente inquieta. Empiezo a preguntarme por qué mentiría sobre algo tan específico. Aunque quiero descartarlo, los detalles que dio se quedan conmigo. El sedán, el hombre entrando en mi casa y no saliendo. Suena como algo que él exageraría, pero aún así, el pensamiento me carcome. Intento volver a concentrarme en el trabajo, pero la irritación permanece conmigo. Me digo a mí mismo que lo olvide, que este tipo tiene el hábito de hablar tonterías, y me niego a dejar que se meta bajo mi piel. Tengo suficiente con lo que lidiar, y no voy a empezar a dudar de mi propia vida doméstica por algún idiota que piensa que es gracioso. Para cuando termina mi turno, todavía estoy pensando en esa llamada. Intento ignorarla, pero la inquietud permanece. Me digo que es solo una broma,
que he conocido a este tipo lo suficiente como para conocer su sentido del humor, pero en el fondo hay una sensación que no puedo sacudir del todo. Algo no está bien, y me doy cuenta de que podría necesitar empezar a prestar más atención. Una noche, después de un largo día de trabajo, decidí sacar la basura antes de instalarme para la noche. Se había convertido en una rutina de algún tipo, una de esas tareas mundanas que apenas requerían pensamiento. Caminé hacia la parte trasera de la casa, pensando en cómo finalmente podría relajarme después de otro turno agotador. Mientras entraba al patio trasero, no estaba prestando plena atención y de repente tropecé con algo en el suelo. Mi teléfono se me escapó de la mano y aterrizó justo en el contenedor de basura. Mientras me inclinaba para recuperarlo, noté algo inusual en el fondo del contenedor. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que era un condón usado. No podía creer lo que veía. Nunca puse algo así en la basura, y la realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi mente corría, intentando encontrarle sentido a cómo llegó allí. Sentí una oleada de enojo y confusión apoderándose de mí. Esto no era solo basura, era una clara señal de que algo estaba terriblemente mal en mi casa. Saqué mi teléfono y me quedé allí por un momento, mirando ese condón. Todo el escenario no tenía sentido, y sentí una oleada de adrenalina mientras procesaba lo que esto significaba. Tenía que saber con certeza qué estaba pasando. Empecé a juntar todas las cosas extrañas que había notado en las últimas semanas, sus llamadas telefónicas, los viajes a la tienda, el extraño momento de todo. Decidí entonces, y allí, que necesitaba instalar cámaras alrededor de la casa para captar lo que fuera que estuviera pasando. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero sentí que no tenía otra opción. Si ella me estaba ocultando algo, tenía que descubrir la verdad. Entré en línea y pedí unas cámaras discretas, planeando instalarlas mientras ella estaba en el trabajo. Quería mantenerlo todo en secreto para asegurarme de que no sospechara nada. Estaba determinado a descubrir qué estaba realmente pasando cuando no estaba. Al día siguiente, instalé las cámaras en lugares estratégicos, asegurándome de que no fueran visibles para ella. Quería capturar todo. Una vez que terminé, sentí una mezcla de temor y anticipación. Era un paso que nunca pensé que tendría que tomar, pero sabía que necesitaba pruebas. Me sentía como si estuviera viviendo en una especie de película retorcida, y lo último que quería era ser el tipo que fue engañado. Una vez que las cámaras estuvieron instaladas, volví al trabajo, intentando concentrarme en mis tareas, mientras mi mente estaba en otra parte. No podía esperar a revisar las grabaciones y ver si mis sospechas se confirmaban. El día se alargó, y cada hora que pasaba sentía como una eternidad. Cuando finalmente llegué a casa, inmediatamente inicié sesión en la transmisión de las cámaras desde mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza mientras navegaba por las grabaciones, buscando cualquier señal de que ella me estuviera engañando. Lo que vi después me puso en una furia ciega. Allí, en la pantalla, estaba mi esposa con el rostro de su ex, inconfundible, sus cuerpos entrelazados en mi propio sofá. No podía creer lo que estaba presenciando. Fue como un puñetazo en el estómago, y toda la negación a la que me había aferrado se hizo añicos en un instante. Sentí la furia burbujeando dentro de mí mientras los veía, completamente ajenos a la traición que ocurría justo bajo mis narices. Supe entonces que esto no era solo una simple traición, era un ataque total a todo lo que pensaba que sabía sobre mi vida y mi matrimonio. Las imágenes de ellos juntos se repetían en mi mente, alimentando mi enojo. Había terminado de ser un tonto. Sentí una oscura determinación asentarse sobre mí mientras me di cuenta de que tenía que confrontarla, y sabía exactamente cómo iba a hacerlo. Tomé un día personal del trabajo, diciéndole casualmente a mi esposa que saldría de la casa más tarde de lo habitual. Apenas prestó atención, demasiado ocupada con su rutina matutina. Me aseguré de añadir una dosis generosa de laxante a su café, observando mientras tomaba un sorbo, ajena a mis intenciones. Quería que no tuviera idea de lo que estaba por suceder. Mientras salía corriendo por la puerta, podía ver el reloj corriendo. Esperé hasta que se hubiera ido completamente antes de escabullirme de la casa hacia el garaje. Había preparado todo perfectamente. Mi escondite era ideal y podía vigilar las cámaras sin ser visto. Saqué mi teléfono, iniciando sesión en la transmisión en vivo de las cámaras que había instalado antes. Justo como esperaba, un sedán familiar se detuvo afuera. Mi corazón latía con fuerza mientras veía a su ex salir del coche, mi enojo burbujeando hacia la superficie. Apenas podía creer lo descarados que eran,
y sentí una abrumadora sensación de validación por haber tomado este paso. Finalmente, iba a presenciar la verdad. Mientras me escondía en el garaje, veía las grabaciones en vivo con creciente intensidad. Intercambiaron un beso rápido en la puerta, antes de desaparecer dentro de la casa. Sentí una oleada de adrenalina mientras grababa la pantalla, capturando cada momento. La realidad de la situación me golpeó fuerte, y no podía apartar los ojos de la pantalla. Entonces, lo inesperado ocurrió. Mientras estaban en el calor del momento, mi esposa de repente se congeló, su rostro contorsionándose en pánico. Observé con incredulidad mientras corría al baño, claramente incapaz de contenerse más. Fue surrealista y extrañamente satisfactorio saber que el laxante había hecho efecto justo cuando estaban en medio de su traición. Seguí grabando, documentando cada segundo del caos que se desarrollaba en mi teléfono. No podía creer lo perfectamente que todo había salido. Allí estaba, escondido en mi garaje, presenciando la humillación de mi esposa. La situación sentía como una justicia poética de una manera retorcida, y no podía evitar sentir una sensación de triunfo mientras grababa sus frenéticos intentos por recuperar el control. Sabía que esto sería la evidencia que necesitaba para confrontarla. Quería asegurarme de que entendiera la gravedad de lo que había hecho. La humillación que estaba experimentando no era nada comparada con la traición que me había infligido. Los momentos de caos se desarrollaban frente a mí y estaba determinado a hacerla responsable por sus acciones. Corrí de vuelta a la casa, mi corazón latiendo con adrenalina. La imagen de mi esposa con su ex estaba grabada en mi memoria y sabía que no podía dejarlo irse sin consecuencias. Él le había causado tanto dolor en el pasado y ahora estaba de vuelta para causar estragos una vez más. Mientras irrumpía por la puerta principal, la rabia impulsaba cada uno de mis pasos. Me dirigí hacia el dormitorio, listo para enfrentar la traición de frente. Cuando entré, la escena ante mí encendió un fuego en mi pecho. Su ex estaba en la cama, y mi esposa estaba allí, luciendo desaliñada y sobresaltada mientras se daba cuenta de que los había atrapado. No perdí tiempo, me lancé hacia él, lo agarré por el cuello, lo arranqué de ella y lo tiré al suelo. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, grité, mi voz cargada de furia. Él se levantó tambaleándose, su rostro una máscara de conmoción. «Fuera, no eres bienvenido aquí». Lo empujé fuera de la habitación, mi adrenalina bombeando mientras lo empujaba hacia la puerta. Sentí una necesidad abrumadora de afirmar mi dominio, de reclamar mi hogar del intruso que se había atrevido a invadirlo. Luego dirigí mi atención a mi esposa. El caos en la habitación era palpable, y podía ver que ella estaba procesando lo que acababa de pasar. Su expresión cambió de conmoción a miedo mientras la realidad de la situación se asentaba. Noté su incomodidad y el pánico comenzando a apoderarse de ella. De repente, salió corriendo de la habitación, dirigiéndose al baño, claramente abrumada por el momento. Me quedé allí por un momento, mi corazón latiendo con fuerza mientras asimilaba la situación. Podía escuchar sus frenéticos intentos por recuperar el control, el sonido de su angustia resonando desde el baño. Mientras miraba sus pertenencias esparcidas por la habitación, sentí una mezcla de enojo y incredulidad. ¿Cómo pudo dejarlo volver a su vida después de todo lo que le había hecho? Mientras recogía sus cosas, grité, «¿En qué estabas pensando? Lo dejaste volver después de todo lo que te hizo». Mi voz era firme pero cargada de decepción. Arrojé su ropa en una caja, cada pieza un recordatorio de la confianza que se había roto. Cuando regresó, la vergüenza era evidente en su rostro, pero no estaba listo para mostrarle simpatía. «Necesitas limpiar este desastre», dije con firmeza, señalando el caos. «Esto no es solo un error, es una elección. Necesitas asumir la responsabilidad por lo que has hecho». Mi enojo era palpable, y sentía una urgencia abrumadora de hacerle entender la gravedad de sus acciones. «Pensé que había cambiado», exclamó ella, desesperación en su voz. «Pensé que era diferente ahora». Su negación solo alimentaba mi frustración. «¿Cómo pudiste seguir siendo tan ingenua? ¿Me estás diciendo que le creíste después de todo el dolor que te causó? ¿Cambiado? ¿Piensas que eso es una excusa para esto?», continué, mi voz subiendo. «Lo dejaste entrar en nuestra casa, en nuestras vidas. Has hecho tu elección, y ahora necesitas vivir con ello». Podía ver las lágrimas en sus ojos, pero no sentía nada más que determinación para confrontar la traición y proteger lo que quedaba de mi dignidad. Mientras terminaba de recoger sus cosas, la realidad de nuestra situación se asentó.
No había vuelta atrás a la vida que habíamos construido juntos. La confianza estaba destrozada, y mientras me preparaba para confrontarla sobre las elecciones que había hecho, sabía en el fondo que era hora de terminar este capítulo para siempre. Tomé una respiración profunda, mi pecho apretándose mientras me preparaba para pronunciar las palabras que cambiarían todo. La realidad de lo que había pasado se sentía como un peso pesado presionando sobre mí. Mientras estaba en la sala de estar, rodeado de sus cosas, me di cuenta de que ya no podía fingir que las cosas volverían a la normalidad. Necesitaba tomar una posición. «Empaca tus cosas», dije, mi voz firme pero fría. Ella me miró con una mezcla de confusión y miedo, la gravedad de mis palabras colgando en el aire entre nosotros. «Necesitas irte. No puedo tenerte en esta casa después de lo que has hecho». La finalidad de mi tono no dejaba lugar para discusiones, y sentí una sensación de alivio mezclada con el dolor del momento. «¿Qué? ¿No puedes estar hablando en serio?», exclamó ella, incredulidad escrita por todo su rostro. Dio un paso más cerca, su voz subiendo en desesperación. «No quise que nada de esto pasara. Pensé...», pero la corté, mi paciencia agotándose. «¿Pensaste qué?», respondí bruscamente. «¿Que simplemente desaparecería? Lo invitaste de vuelta a nuestras vidas después de todo. Has traicionado mi confianza, y no puedo vivir así». Podía verla luchando por procesar mis palabras, lágrimas brotando en sus ojos, pero había alcanzado mi punto de ruptura. «Nunca quise hacerte daño», dijo, su voz temblando. «Pensé que podíamos superar esto». Sacudí la cabeza, la ira hirviendo dentro de mí. «¿Superar esto? No lo entiendes. Volviste con alguien que te lastimó, que te abusó. Lo elegiste a él sobre mí». Mientras ella comenzaba a defender su caso, no podía evitar sentir una sensación de finalidad apoderándose de mí. Había intentado hacer que funcionara, construir una vida juntos, pero ahora sentía como si todo se estuviera desmoronando a nuestro alrededor. Me di la vuelta, mi corazón pesado mientras luchaba por encontrar las palabras correctas. «Voy a solicitar el divorcio», dije finalmente, mi voz baja pero resuelta. El peso de esa decisión se asentó pesadamente sobre mis hombros, pero sabía que era necesario. «Puedes tomar tus cosas e irte. No puedo hacer esto más». Su rostro se derrumbó, y podía ver la realidad de mis palabras calando en ella. No había vuelta atrás ahora. La vida que habíamos construido juntos estaba destrozada. Sentí una mezcla de enojo y tristeza, sabiendo que este era el fin de nuestra historia. Tenía que ser fuerte, incluso cuando se sentía imposible. Mientras ella estaba allí, sin palabras, sentí una abrumadora sensación de determinación. Había hecho mi elección, y no había vuelta atrás. No podía permitir que su traición me definiera. Era hora de reclamar mi vida, incluso si significaba alejarme de todo lo que una vez consideré querido. Después de que todo se desarrolló, sabía que tenía que tomar una posición y dejar claro a todos lo que había pasado. La traición pesaba mucho sobre mí, y sentía la necesidad de compartir la impactante verdad. Así que grabé un video detallando toda la situación, la confrontación, la evidencia y el momento en que descubrí que ella había dejado que su ex volviera a nuestras vidas. Lo envié a amigos, familia y cualquiera que nos conociera como pareja. Fue una liberación catártica para mí, pero también era consciente de que cambiaría cómo la gente la veía para siempre. Mientras compartía el video, recibí una mezcla de reacciones. Algunos estaban conmocionados, otros eran comprensivos, y algunos ofrecieron su apoyo. No esperaba que todos entendieran, pero me sentía vindicado sabiendo que la verdad estaba ahí fuera. Amigos con los que no había hablado en años se contactaron conmigo, expresando su incredulidad y ofreciéndose a estar allí para mí. De una manera extraña, la experiencia comenzó a forjar un nuevo camino para mí, uno lejos de las sombras de mi vida pasada. Los procedimientos de divorcio no fueron tan sencillos como esperaba. Habíamos compartido tanto juntos, y aunque mi mente estaba decidida, las emociones aún estaban crudas. Busqué asesoría legal para navegar el proceso, y mi abogado me expuso las opciones. Fue un recordatorio de que, aunque había tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio, las consecuencias persistirían. Ella impugnó el divorcio al principio, creyendo que podíamos salvar nuestra relación, pero me mantuve firme. Mientras pasábamos por la mediación, se hizo cada vez más claro cuán diferentes se habían vuelto nuestras perspectivas. Yo quería seguir adelante y construir una nueva vida, mientras ella se aferraba a la esperanza de que las cosas pudieran volver a ser como antes.
Negociamos la división de activos y los arreglos de manutención de hijos, lo cual se convirtió en un doloroso recordatorio de la vida que una vez tuvimos. Sentí una mezcla de enojo y tristeza cada vez que nos reuníamos, sabiendo que tenía que enfrentar la realidad de nuestra situación de frente. Después de varios meses, finalmente llegamos a un acuerdo. El divorcio se finalizó y sentí una mezcla de alivio y pérdida. Fue un capítulo significativo en mi vida que ahora estaba cerrado y estaba determinado a abrazar este nuevo comienzo. Empaqué los recuerdos, los recordatorios de una vida que había compartido con ella, y comencé a enfocarme en mi futuro. Con el peso del divorcio levantado, empecé a explorar nuevas oportunidades. Rekindlé viejas amistades e hice nuevas conexiones, lentamente reconstruyendo mi vida. Me arrojé al trabajo, dedicándome a mi carrera con un vigor renovado. Cada pequeño éxito sentía como un paso lejos del pasado y un paso hacia la recuperación de mi identidad. También comencé a priorizar el cuidado personal y el crecimiento personal. Empecé a ir al gimnasio regularmente y retomé pasatiempos que había abandonado mientras estaba casado. Encontré alegría en actividades que alguna vez habían sido dejadas de lado y comencé a redescubrir quién era fuera de la relación. Este viaje de autodescubrimiento fue tanto empoderador como liberador, proporcionándome un sentido de propósito y dirección. A medida que pasaban los meses, el dolor inicial de la traición comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sentido más fuerte de mí mismo. Me volví más resiliente, aprendiendo a confiar en mí mismo y en mis decisiones nuevamente. Los amigos comentaban sobre el cambio que veían en mí, notando que parecía más confiado y contento. Era como si las cadenas de mi pasado finalmente se hubieran roto. Eventualmente, comencé a salir de nuevo. La experiencia fue intimidante, pero la abordé con una mente y un corazón abiertos. Estaba determinado a encontrar a alguien que valorara la lealtad y el compromiso. Cada nueva conexión me recordaba que aún había buenas personas en el mundo y ayudó a sanar las heridas de la traición. Aprendí a tomar las cosas lentamente, a ser más cauteloso mientras seguía siendo esperanzado. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la experiencia, por dolorosa que fue, me moldeó en una persona más fuerte. Había enfrentado la tormenta y emergí con un sentido más claro de quién quería ser. La traición de mi exesposa sirvió como una dura lección, pero también me impulsó hacia una vida llena de nuevas oportunidades y un renovado sentido de propósito. Estaba listo para abrazar el futuro, armado con el conocimiento de que nunca permitiría que alguien se aprovechara de mi confianza nuevamente. Las semanas se convirtieron en meses después de que se finalizó el divorcio, y la vida comenzó a asentarse en una nueva rutina. Había seguido adelante, o eso pensaba, hasta una noche cuando recibí un mensaje de ella. Era corto y directo, preguntando si podíamos encontrarnos. Dudé, pero eventualmente accedí, curioso sobre lo que quería. Cuando nos sentamos juntos, podía verle el cansancio grabado en su rostro. «La cagué», comenzó, su voz temblando ligeramente. Pensé que podría hacer que funcionara con él, pero no es quien pensé que era. Me ha estado lastimando. Su admisión tocó una fibra, pero no fue la respuesta comprensiva que ella esperaba. Sentí una mezcla de irritación e incredulidad. Después de todo, tenía la audacia de volver a mí por ayuda. «¿Por qué me estás diciendo esto?», respondí, mi tono cortante. «Hiciste tu elección. Sabías de lo que era capaz, y aún así volviste con él». Era frustrante verla revolcarse en sus propios errores, y no tenía interés en ser su red de seguridad. Ella había traicionado mi confianza una vez. No iba a dejar que ocurriera de nuevo. Pensé que podía cambiarlo, dijo, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pensé que las cosas serían diferentes esta vez. Me equivoqué. Observé mientras la realidad de su situación se asentaba, pero no tenía intención de sentir lástima por ella. Era difícil reunir empatía cuando había presenciado el dolor que me había causado. «Necesitas resolver esto por tu cuenta», dije con firmeza. «Hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. No me voy a involucrar en tu lío otra vez». Se sintió empoderador establecer estos límites, incluso mientras ella me suplicaba que lo reconsiderara. Había pasado suficiente tiempo en ese ciclo tóxico y me negaba a volver. Ella seguía insistiendo, intentando convencerme de que podía cambiar, que había aprendido su lección, pero en el fondo sabía que esto era solo otro capítulo en una historia llena de malas elecciones. Ya había experimentado las consecuencias de sus decisiones y no estaba dispuesto a correr ese riesgo nuevamente. Mientras estaba allí,
Desesperada por una cuerda de salvamento, sentí una sensación de resolución apoderándose de mí. Era triste verla sufrir, pero tenía que priorizar mi propio bienestar. Le recordé la confianza que había destrozado y las elecciones que la llevaron a este punto. No sería su plan de respaldo ni su red de seguridad nunca más. Tal vez deberías contactar a alguien que pueda ayudarte, sugerí, intentando mantener mi voz firme. Pero yo ya no soy esa persona. He seguido adelante. Con eso, me levanté y me alejé, dejándola atrás. No podía salvarla. Ya no era mi responsabilidad. Tenía mi propia vida que reconstruir, y era hora de enfocarme en mi propio futuro. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La conversación había solidificado mi decisión de seguir adelante sin ella. Sabía que había tomado la elección correcta y estaba determinado a no dejar que su tumulto me arrastrara de vuelta a un pasado que había luchado tanto por escapar.